Décima conferencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, entonces después de tanta calamidad y tanta cosa que podemos hacer. Bueno, esta es la última conferencia que trata de eso, y voy a comenzar leyéndoles un texto de, la idea fundamental que voy a decir hoy, esta tarde, está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ese versículo es un sol de luz. Y dice así. Perdón, el 5 no, es el 11 y 12. 11 y 12. En el versículo 3, San Pedro dice, en los últimos días, entonces ya, en los días postreros, entonces da a entender que está hablando de esos días, ¿no? Y en el versículo 11 y 12 dice esto: ¿cómo conviene que seáis de vuestra santa conducta? ¿Cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Esto es el versículo 11 y 12. Esto, como es muy denso, lo voy a repetir, pero ya lo voy a explicar. ¿Cómo conviene que seáis, está hablando a todos los cristianos, en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando, y aquí viene la palabra clave, y acelerando la venida del día de Dios, en que todo se disolverá en llamas? O sea, está hablando ya que a nosotros, con nuestra santidad, con nuestra piedad, estamos no solamente esperando, sino acelerando a que se acerque antes, acelerando el día del fin del mundo. Y de aquí voy a sacar todo el rollo que voy a decir ahora. Y luego, además, en el versículo 9, antes decía, voy a leer un poquito tal y como lo tengo aquí escrito, que es más exacto. Nuestra santidad acelera la venida del fin del mundo y, como consecuencia, también acelera la venida del fin de los tiempos. Si los predestinados son más santos, el mundo caduco y el tiempo del mal durará menos. Si los predestinados son menos santos, el mundo durará más para que puedan salvarse, según el versículo 9. Y ahora voy a leer el versículo 9 de este mismo capítulo 3 de San Pedro. Dice: no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Es decir, que si Dios retrasa el advenimiento de su segunda venida y todos los demás acontecimientos del fin de los tiempos, si el Señor lo retrasa, es porque se ve obligado a retrasarlo para que se salven todos los predestinados. Porque si no lo retrasara, entonces no se salvarían todos los que Él quería salvar. Explicación ahora, diríamos, que la tengo escrita aquí.
Dios ha determinado un número fijo de predestinados desde toda la eternidad. Dios quiere que todos los hombres se salven, eso ya lo sabemos, lo dice San Pablo. Lo que pasa es que como el mundo es limitado, no va a durar este mundo una eternidad, entonces Dios ha dicho, voy a hacer un mundo en que se vayan a salvar, por ejemplo, 100.000 millones de personas, de almas. Lo voy a explicar aquí. Estamos antes de la creación del mundo, y Dios, que lo sabe todo desde la eternidad, dice, voy a crear un mundo en que se salven 100.000 millones de almas humanas. Te voy a poner aquí un número muy grande, para que veamos que Dios es generoso y bueno, pero igual sería de bueno si solamente se salvara uno, cuidado, no tenemos que pensar que todo esto hace depender de la santidad de Dios, la santidad de Dios siempre es la misma. Pero bueno, él, supongamos que dice 100.000 millones de almas quiero que se salven, y se van a salvar, y quiero que todos esos se salven y se van a salvar, Ahora, la segunda cosa que dice Dios es la siguiente: ¿quiénes van a entrar en ese número de 100.000 millones de predestinados que van a ir al cielo? ¿Quiénes? Y dice Dios, los que yo vea desde toda la eternidad, que me dicen que sí cuando les dé mi gracia. O sea que yo esté aquí en este número de los predestinados o no, depende de mi libertad, de mi sí. Y Dios, como ve desde toda la eternidad mi sí, entonces ya sabe que yo soy uno de los predestinados, ojalá, ¿no? Pero repito, lo que dice San Agustín, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Entonces, eso es. Pongamos que el número fijo que está en el Apocalipsis cuando dice el anciano de días en el trono tenía un libro, y nadie podía abrirlo, y estaba Juan llorando, ay pobrecito, no puede abrirlo nadie, y llega un cordero degollado y va y lo abre, ¿no? Eso es la redención. Bueno, en ese libro están los 100.000 millones, y entonces, ¿qué hace Dios? Paso segundo, vamos a como los teatros, ¿no? Que se abre otra sesión, Paso segundo. Bueno, dice Dios, desde toda la eternidad, pues si yo quiero que se salven 100.000 millones de almas y voy a depender de que se salven, de que me digan que sí, como son tan pobrecitos y tan débiles, sobre todo por el pecado original que va a haber, pues yo les voy a mandar un auxilio de gracia muy poderosa y sobreabundante. Les voy a dar a todos los que nazcan en el mundo que voy a crear, a todos les voy a dar la gracia suficiente. Gracia suficiente para que se puedan salvar todos, no solamente esos 100.000 millones que yo sé que se van a salvar, sino todos los demás, los 500.000 millones o todos los que sean, se van a poder salvar porque a todos les voy a dar la gracia suficiente para que puedan decir que sí y salvarse. Si dicen que no, es por su culpa, porque yo les doy la gracia a todos, la oportunidad, el poder. Bueno, esta gracia suficiente resulta que puede ser eficaz o no eficaz. Me explico. Si Dios me manda una gracia para que yo le diga que sí, y yo con mi libertad le digo no, entonces la gracia es no eficaz. No porque la gracia no pueda convertirme, sino porque yo me he resistido a ella libremente. Entonces es no eficaz. No por la gracia misma porque es inútil, no, sino porque yo con mi libertad la he rechazado. Y si me viene una gracia y yo siento una inspiración del Señor de convertirme y digo sí con mi libertad, entonces la gracia es eficaz. ¿Y quién ha conseguido que diga yo ese sí?
la gracia, pero de todas maneras, si yo no digo que sí, la gracia no sería eficaz. O sea, se para ante mi libertad, ¿no? Entonces, ya tenemos esto. Hay unos que van a recibir esa gracia suficiente y va a ser eficaz, y van a ser de los 100.000 millones que se van a salvar. Esto está todo muy sintetizado y la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque cada día recibimos más gracia suficiente y unos van para adelante y otro día va para atrás, ¿no? Y por eso el Señor es misericordioso, que viene con la confesión, con el acto de contrición y todo lo que sabemos. Pero ya, yo lo simplifico porque no es para hablar de eso, sino de este tema. Entonces, los que dicen que sí a lo largo de su vida y mueren diciendo que sí, pues entonces 100.000 millones pertenecen a este libro de predestinados. Los que acaban diciendo que no, pues no pertenecen a este número. Bien, seguimos explicando. Tercer paso. Cuanto más dicen sí, ya nos estamos acercando a lo que dice San Pedro, Cuanto más dicen que sí a la gracia y se salvan, entonces más se adelanta todo. Más se adelantan los acontecimientos. Es decir, la primera venida del Señor, el fin de los tiempos, los 1000 años de paz y el fin del mundo. Todo se adelanta. Cuanto más almas se salvan, ¿por qué? Porque más rápido se va cumpliendo este número. Cuanto más rápido se van entrando esas almas en el cielo, entonces más rápido va corriendo el mundo. Porque el mundo no va a tardar X años, sino que va a tardar según este número se complete antes o después. No es que Dios haya dicho, voy a crear un mundo que tarde 10.000 años, ¿no? Y vamos a ver cuántas almas se salvan ahí. No. Lo que Dios ha dicho es, yo quiero salvar 100.000 millones de almas. Y como yo digo que se van a salvar 100.000 millones de almas sí o sí, entonces vamos a ver cuánto tardo en el mundo hasta que se salven los 100.000 millones de almas. Si esas almas se salvan más pronto, entonces el tiempo del mundo mortal, diríamos, se va cortando. Y eso es positivo, por lo que van a ver ahora. Si se adelantan, si se adelanta todo, entonces se acorta el tiempo. Habrá menos tiempo histórico, lo que entendemos antes de la eternidad. Habrá menos tiempo de la humanidad. Y si hay menos tiempo, ahora quiero que lo digan ustedes a ver si están entendiendo. Y si hay menos tiempo en que se puedan condenar almas, porque se salvan más rápido, ¿qué va a pasar? Que habrá menos condenados. Muy bien. Al haber menos tiempo, habrá menos condenados. Por eso, a Dios y a nosotros nos conviene que se acorte el tiempo con nuestra santidad. Es decir, que nuestra santidad, que va a hacer que otros también se salven, va a acelerar que vengan antes los acontecimientos y darle menos tiempo al demonio para que condene las almas. Seguimos, que todavía queda. Pero bueno, al acortar el tiempo se condenan menos, pero también nacen menos que a lo mejor se podrían salvar, ¿o no? Muy bien la pregunta. Como Dios ha determinado que sí o sí se van a salvar 100.000 millones de almas, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que es verdad que van a existir menos personas, pero es que los 100.000 millones de personas que van a salvar, eso es fijo. Por lo tanto, todas esas personas que no son de los 100.000 millones son los que se condenan. Si nacen menos, haga usted resta.
se condenan menos. Ahora lo he entendido. A ver, imagínese, son 100.000 millones de almas las que se tienen que salvar en un tiempo X, ¿no? Entonces, cuanto menos es el tiempo X, respetando que se van a salvar 100.000 millones de almas, ni una menos, cuanto menos es el tiempo X, las otras almas que nacen, ¿son más o son menos? Menos. Y si hemos dicho que solamente se salvan estos, los otros serán menos. Por lo tanto, se condenan menos. Ahora sí. Sí, ¿eh? Pero están predestinados 100.000 millones de almas, pero eso no es porque Dios quiere que solo se salven estos, sino porque ve que al final los otros no van a responder, ¿no? Sí, yo le explico. O sea, él ha dicho, quiero 100.000 millones de almas en el cielo. Mi voluntad es que solamente los que lleguen a la existencia sean esos 100.000 millones de almas y que el mundo sea cortísimo y todo vaya súper bien, ¿no? Eso es lo mejor. Pero como sé que muchos me van a decir que no, entonces, en la medida en que muchos me digan que no, el tiempo se alarga. Hasta que haya 100.000 millones que me digan que sí. La pregunta es, el Señor quiere que los 100.000 más los que luego le digan que no, o Él ya va viendo que es que al final van a ser solo 100.000. Solo van a ser 100.000. Eso, a eso. Vale. Solamente van a ser solo 100.000 millones. Ni uno más, ni uno menos. Lo que pasa es que el Señor no hace acepción de personas. Dice, bueno, a ver quiénes de ustedes quieren pertenecer a esos 100.000 millones. Yo no hago acepción de personas. Y yo por eso mando la gracia a todos. A todos. Y a Hitler hasta el último día le estaba mandando gracia a ver si se salva. No tiene acepción de personas. Lo que pasa es que como él sabe que muchos le van a decir que no, tiene que alargar el tiempo. Porque él dice, aunque tarde este mundo, yo qué sé, voy a decir una barbaridad, 100.000 billones de años y todo salga mal porque está tardando mucho en salvarse esas 100.000 millones de almas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta que no se saben las 100.000 millones de almas, el mundo no se acaba. Es como una empresa, que ustedes fundan una empresa. Yo quiero ganar 100.000 euros en esa empresa. Y no voy no voy a deshacer la empresa hasta que no consiga 100.000 euros. Hasta que no consiga 100.000 euros, no deshago la empresa. Claro, cuanto antes consigo los 100.000 euros, mejor, porque como la empresa también tiene gastos, pues entonces más beneficio será que me dé la empresa 100.000 euros en un día que no que me los dé en 50 años. Tanto por ciento es como... Claro, o sea que la empresa me iría mejor si los gano los 100.000 euros en una semana. ¿No? En cambio, si los gano al cabo de 5 años, entonces claro, ahí hay que restar todo lo que es pagar al personal, algarillas y todo. Entonces, bueno, pues eso se trata. Cuanto menos tiempo hay menos condenados, porque menos tiempo hay de que nazcan personas que van a decir que no. Por eso verán en la Sagrada Escritura, cartas, Apocalipsis, etcétera, Maránata, ven Señor Jesús, como estar deseando, y lo dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estamos diciendo con venga a nosotros tu reino? Estamos diciendo, Señor, que se salven ya todos los que tú sabes que se van a salvar y se acabe el mundo para que no se condene a nadie más. Que venga pronto el cielo, que es lo que más nos interesa. Con las menores pérdidas posibles. Con las menores pérdidas. Seguimos. Si dicen que no, si hay almas que dicen que no a Dios, entonces ¿qué ocurre? O si dicen sí, menos, o si dicen no, más, ¿qué va a pasar? Vamos a ver esto. Va a pasar que más se retrasa todo. Más se retrasan los acontecimientos. ¿Por qué?
Porque dice San Pedro en el versículo 9, no es que Dios no vaya a cumplir su promesa, es que como quiere que se salven los 100.000 millones sí o sí, pues entonces los acontecimientos tardan más en llegar. Porque cada 5 que nacen, 4 se me condenan, pues entonces esto va a tardar hasta llegar a los 100.000 millones. Ojalá me dijeran al revés, 4 de 5 sí, y entonces el fin del mundo, todo llegaría antes. Se acabarían antes los sufrimientos, empezaría antes el cielo. Y eso se correspondería a que haya tantos santos en la tierra como gente no santa. Eso no es... Claro. ¿Por qué? Porque el ser uno santo arrastra a otros. Entonces, si uno dice que sí, con una santidad mayor, no se queda tibio ni mediocre, sino que llega a la sexta morada de Santa Teresa, entonces ¿qué va a pasar? Que se va a arrastrar más almas, va a hacer que otros más se conviertan, y entonces el santo acorta el tiempo. Es al pie de la letra lo que dice San Pedro, que con vuestra santa conducta aceleréis la venida del reino del Señor, acortar el tiempo. Bueno, estamos por los que dicen que no. Entonces, si hay más que dicen que no, se retrasan los acontecimientos, se alarga el tiempo, y entonces, ¿qué ocurre si se alarga el tiempo? Hay más condenados, hay más pérdidas en la empresa, más condenados. A Dios lo que le interesa es que se acorte el tiempo. Y luego les pondré algunos ejemplos de la Sagrada Escritura donde se ve esto. Al demonio lo que más le interesa es que se alargue el tiempo. Bueno, se lo voy a poner ya 2 textos de la Sagrada Escritura para que lo vean muy claro. Que a Dios le interesa que se acorte el tiempo y que de suyo los santos lo acortan, lo van a ver en las bodas de Caná. Resulta que la Virgen María va a Jesucristo y le dice: hijo mío, no tienen vino. Claro, se refería a la redención, que era lo que más le interesaba a la Virgen, porque Jesucristo todavía no había empezado la vida pública, ¿no? O sea, apenas no había hecho ningún milagro público todavía. Y viene la Virgen y le dice: hijo mío, no tienen vino, la sangre de tu redención, ¿no? ¿Y qué le contesta Jesucristo? Aún no ha llegado. ¿Cómo? Déjame, mujer, que aún no ha llegado ni ella. Ahí está. ¿Y después qué pasa? Porque ella no hace caso y hace que... Y consigue lo que ella pide. La santidad de la Virgen adelantó la hora. Porque la hora era empezar su camino hacia el Calvario con la vida pública, el primer milagro público. Y dice ahí mismo que con ese milagro sus discípulos empezaron a creer en él. No era todavía la hora de que él empezara su primer milagro para caminar hacia la cruz. Viene la Virgen y se lo acelera todo, por su santidad, sus ruegos. Y luego al revés, y luego también los santos lo mismo. Y luego al revés, ¿qué nos dice el Apocalipsis 12:12? Lástima, ese capítulo que es el principal de todos no se lo he explicado, pero por lo menos les voy a leer lo que dice el 12:12, que es la mujer vestida de sol y todas las cosas que pone ahí, ¿no? Pues fíjense lo que dice el 12:12. Por eso, regocijaos cielos y todos los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque descendió el diablo a vosotras, animado de gran furor, por cuanto sabe que le queda poco tiempo. Está enfadado el demonio porque le queda poco tiempo. Y esto es la parte del capítulo 12 del Apocalipsis que habla precisamente cuando es desatado antes del fin del mundo. Ahí se ve cómo el diablo está lleno de furor porque sabe que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo de que se condenen las almas, porque sabe que ya está a punto de cumplirse el número de los 100.000 millones. O sea que, repito, el demonio quiere que se alargue todo, porque él es dueño de este mundo ahora, él
esto está a sus manos, ¿no? Esto está en su campo ahora, ¿no? Cuarto paso. Por eso al demonio más le duele, fíjense, al demonio más le duele la salvación de un alma que la satisfacción que le podría dar muchos condenados. Porque saben que cuanto más condenados hay, más sufre el demonio, porque cuanto más gente entra en el infierno, diríamos, más gente le odia y peor, ¿no? Pero aún así, a pesar de que él sabe que cuanto más el infierno esté lleno, más sufre él y todos los demonios, pues aún así, él de alguna manera se alegra de que se le haga daño a las criaturas de Dios porque no se lo puede hacer a él mismo. Y cuando un alma se salva, él le duele más eso, le duele más que un alma se salve, que no que muchos se condenen, que no la alegría que le da de que muchos se condenen. ¿Por qué? Porque cuando se salva un alma, entonces este número crece y su tiempo decrece. Por eso, fíjense que lo que busca el demonio es hacer todo lo posible para que haya menos población en el mundo. Eso es lo que le interesa. Y uno le podría decir al demonio, pero mire, demonio, si hay más población en el mundo, ahora que se condenan tantas almas, mejor para ti, para tus planes, porque entonces se condenan más almas, ¿no? Sales tú ganando porque se condenan muchos, si hay muchos en este mundo que es tan escandaloso. Y le diría al demonio, pues no, porque cuanto más almas hay en el mundo, aunque la mayoría me las lleve yo, pero más también habrá posibilidades de que se salven algunos y que crezca este número. Y a mí lo que me interesa es que este número no crezca, lo menos posible. Por eso, aunque se condenen menos porque hay menos gente en el mundo, pero yo prefiero que no haya gente en el mundo, o que haya muy poca. Y de ahí viene todo el plan de él, de los anticonceptivos, de atacar la familia, todo eso es para lo que decía Jesucristo, es homicida desde el principio, ¿no? Que no haya hombres, que no haya hombres, que no haya hombres, ¿no? El aborto, todo eso. Quinto, a Dios le interesa que nazcan muchos. ¿Por qué? Porque cuanto más nacen en este mundo, más probabilidad hay de que esos que nazcan digan que sí a Dios y crezca este número. Por eso, ahora podemos entender un poquito más por qué es un pecado tan grave la anticoncepción. Porque le está negando a Dios el que haya más almas para que más se salven y menos se condenen, ¿no? Y para acelerar todos los acontecimientos y tener más rápido él la familia que él ha previsto para toda la eternidad consigo. Y toda la anticoncepción y todo el tema del LGTBI, de destruir la familia, de los divorcios, todo eso va en orden al revés, a que haya menos población. Al demonio, lo que le interesa es que haya poca población, como le digo, al revés, ¿no? Para que ese número no crezca. Aunque se condenen menos, lo que más le importa es que no se salven más. Sexto paso. Cuanto más santos son los que se salvan, los que viven en este mundo, más salvarán a otros, porque saben que la santidad no se salva uno solo, sino que en racimo, ¿no? Fíjense, ¿cuántos más se habrán salvado si el Padre Pío hubiera quedado en la mediocridad o si el Padre Pío fue lo que fue? ¿Cuántas almas más se salvan en el mundo? Con un Padre Pío santo, ¿no es así? Bueno, pues eso, cuanto más santidad tenemos, más aceleramos todo lo que dice San Pedro. Que los acontecimientos vengan antes, que el tiempo se acorte, que las almas se salvan más rápido, todo se acelera, cuanto más santos somos. Por eso nosotros con la santidad, cuando más crecemos en santidad, es verdad que se van a adelantar los acontecimientos del fin de los tiempos, que eso va a ocurrir sí o sí,
Sí o sí, lo del reinado del anticristo, porque está escrito, ¿no? Eso va a ocurrir, pero aunque se adelante eso, también va a ser más breve. Como la mujer que está para dar a luz, mira, que venga ya y de una vez me paso de este problema. Que quiero tener mi hijito en brazos. Venga ya todo el dolor que sea, cuanto antes. Y cuanto menos santos hay o menos santos somos, pues lo mismo, menos salvamos almas, menos crece este número. Por eso el demonio, cuando ve almas que son muy santas, va por ellas, tipo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, va por ellas, Santa Teresa de Jesús, les hace la vida imposible, porque es la ruina del demonio. Oye tú, que estás haciendo pasar todo a cámara rápida, no reces tanto, no hagas tanta penitencia. Yo quiero la cámara lenta, para tener más cosecha. Y tú me pones todo a cámara rápida para que a mí me aten más rápido en el infierno. No, oye, nos has exagerado. Basta con que te salves. Ahora entienden por qué en Fátima y en otras apariciones de santos y de otras apariciones también de la Virgen que han habido, que dice eso, orad y haced penitencia. Por ejemplo, lo de la Virgen de Fátima, le decía a las niñas, a los 3 pastorcillos, le decía, rezad el rosario para que se acabe la guerra. Era en el año 17. Pues bien, se acabó al año siguiente, al año 18, la Primera Guerra Mundial. Y rezad, porque si no va a venir una guerra peor. Claro, se va acumulando tanto pecado, que luego vienen las catástrofes, por no haber rezado lo suficiente. Pero los que han rezado han conseguido que la Segunda Guerra Mundial no fuera peor todavía de lo que fue, porque en vez de 100 millones de muertos podían haber sido muchos más. Y el demonio, con una guerra, está así. ¿Por qué? Porque esos 100.000 millones de muertos no van a tener familia y no se van a multiplicar al cabo de 20 años en 300.000 o en 400.000, porque cada uno puede tener 3 o 4 hijos, 100.000 millones de muertos. Ya esos no van a tener hijos. ¿Lo ven? Es muy listo el demonio, sabe jugar muy bien el ajedrez. Muy bien. Por eso el demonio, guerra, asesinatos. Yo les voy a contar un ejemplo, pero es verdad, es verídico. Un endemoniado de México, que lo pueden ver en internet. Un endemoniado de México que se lo llevan a Roma y el Papa Francisco le pone, hay fotos, el Papa Francisco está en una silla de ruedas, se lo presentan cuando él va saludando a la gente y hay un sacerdote detrás de él y le explica, mire que este es un endemoniado, ¿no? Y entonces el Papa Francisco le pone las manos. Entonces el mismo endemoniado dice, en su estado de lucidez, que sintió que todos los demonios le iban a la punta del pie cuando le puso el Papa las manos en la cabeza, pero no se los sacó. Y entonces después le llevaron al padre Gabriel Amor, que todavía estaba vivo, y entonces saben que en el exorcismo el exorcista tiene permiso de la Iglesia para hacer hablar al demonio y que cuente cómo entró ahí, cómo sacarlo, todo eso, ¿no? Y entonces él dice, no vamos a salir de aquí, pero sí que estamos aquí por una misión y nos obligan a decir que tenemos poder para que por cada niño abortado en México nosotros los demonios podamos conseguir un delito de sangre, de muerte en México. Es decir, cada aborto un asesinato, o sea, un crimen. Un aborto, un crimen, un aborto, un crimen. Y las estadísticas coinciden. ¿Se dan cuenta cómo el demonio aumenta su poder con el pecado del mundo? Y cuando aumenta su poder con el pecado del mundo, pues puede hacer eso, que el que se iba a salvar, luego no se salve porque el demonio tiene más fuerza y le tienta más, ¿no? Entonces, 7. En la práctica, cuanto más santidad, más se acorta y reduce la persecución.
más se acorta y más se reduce. Eso es lo que podemos hacer con nuestras oraciones, sacrificios, nuestras virtudes, todo con la gracia de Dios. Hacer que, por ejemplo, esa gran persecución que se avecina, pues sea no tan grave, será gravísima, pero no tan grave, y más breve. Más breve. Y cuanto menos santidad, la persecución será más fuerte, más larga y más perniciosa. Más muerte y menos población. Todo está unido. Octavo, a mayor pecado, todo se revierte. A mayor pecado, más tiempo para que se condenen las almas, más persecuciones y menos población. Y se salvarán y menos... Y entonces menos se salvan que se condenan, que es lo que está ocurriendo según Jesucristo de momento. Entonces eso es por el aumento del pecado. Cuando hay menos pecado, o sea, quiero decir, cuando nosotros cometemos pecados, nosotros contribuimos a eso, nos hacemos aliados del demonio. Entonces, cuanto menos pecado, más salvación de almas, más población, menos condenación y menos persecución. Y ahora casos concretos. Miren, por ejemplo, Abraham está con Lot. Uy, ¿qué hora es? Ni siquiera está claro, como llegué tarde. Sí. Abraham, en el libro del Génesis, estaba con Lot y ya tenía muchas cabezas de ganado y todo, y entonces los mozos estaban peleando unos con otros, y le dice a Abraham, que era más santo que Lot, le dice: mira, elige tú te vas a un lado y yo me voy al lado contrario. Y Lot mira para la vega donde estaba Sodoma y Gomorra, que era muy fértil, y dice: para allá, lo mejor para mí, ¿no? Y entonces se va para allá. Pues bien, Lot era justo, era bueno. Y entonces, después que se fue Lot, resulta que Yahvé le dice a Abraham: mira que esos de las ciudades de la vega, de la Sodoma y Gomorra y demás, que están fatal, y tenían el pecado de la sodomía, que clama al cielo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando voy a destruirlos a todos, todas esas ciudades, ¿no? Y entonces le dice a Abraham: ¿y si hubiera 50 justos? Y dice Dios: bueno, pues por esos 50 justos, que tienen cierto grado de santidad, no voy a destruir la población. Eso quiere decir que más tendrán oportunidad de que algunos de esos se salven. ¿Lo ven? ¿Cómo va relacionado todo esto con casos de la Sagrada Escritura? Claro, solamente estaba Lot, no había ni 10. Y fíjense que los 3 ángeles que fueron a destruir todo le dicen a Lot: vamos rápido, sal de Sodoma, porque hasta que no salgas de aquí no podemos hacer nada. Solo por uno que había. Ahora les voy a poner el caso de... Bueno, también está el caso de Moisés, que cuando estaban él 40 días y 40 noches ahí en el Horeb, resulta que Dios le dice: mira que se han hecho un becerro para idolatrar. Y le dice Yahvé a Moisés: déjame, que voy a destruir a todo el pueblo y de ti hago un pueblo mejor. Y entonces la santidad de Moisés con sus ruegos, toda inspirada por la gracia de Dios, por supuesto, entonces impidió que toda esa gente que podía tener muchos hijos, que imagínense, podían ser 600.000, ¿no? Dice la Sagrada Escritura, 600.000 varones que podían formar familia y tener muchos hijos, pues los hubiera barrido todos de la tierra, y el demonio así. ¿Qué ocurrió? Que Dios, como sabía los planes del demonio, que había sido el que había hecho que hicieran ese becerro para que Dios se enfadara, ¿qué ocurre? Que el demonio movió una ficha y dice: ahora muevo la ficha de Moisés. Le voy a inspirar a Moisés que interceda por mí, ante mí, por ese pueblo, y entonces no los mataré. Eso es lo que hace el santo. Y por eso pudieron seguir reproduciéndose y salvando muchos de la descendencia de esos 600.000. Imagínense qué pasa si arrasa con esos 600.000. Pues si arrasa con esos 600.000, ¿qué quiere decir? Que el tiempo se alarga, más condenados. Y vamos a Amós, miren. Profeta Amós, capítulo 7. El Señor Yahvé me dio a ver esto. He aquí que criaba langostas
al tiempo que comenzaba a crecer la hierba primaveral y que venía después de la corta del rey, e iban a acabar de devorar el verdor de la tierra. Yo dije, el profeta Amós, yo dije, oh Señor, Yahvé, ten piedad. ¿Cómo va a sostenerse Jacob siendo tan pequeño? Y Yahvé se compadeció por esto y dijo, no será así. ¿Ven cómo la santidad de los siervos de Dios hace que cosas que iban a ocurrir por los pecados del mundo, como que el demonio consigue poder para que el mundo sea muy malo y hagan enfadar a Dios, pero los santos contrarrestan ese poder del demonio, esos pecados de los otros hombres, y hacen que Dios como que le sostiene en el brazo, gracias a esos santos, que Él mismo son los que los hacen, ¿no? El Dios. Y así otra vez, tres veces Amós le paró una catástrofe a Yahvé que meditaba ya hacerla sobre el mundo. Y ya a la cuarta dice, también me dio a ver esto, estaba Yahvé cerca de un muro y en su mano tenía la plomada. Yahvé me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada. Y dijo el Señor, he aquí que yo pongo la plomada en medio de mi pueblo Israel y ya no le perdonaré más tiempo. Como que ya diríamos, a pesar de la santidad de Amós, llegó un momento que los pecados de los hombres prevalecieron, y entonces Dios tuvo que hacer algo para parar esa máquina de pecado. Este es el grado. Bueno, me quedan 15 minutos para que, si quieren, me hagan preguntas porque he terminado antes de lo previsto. Esto es lo que yo les quería decir. ¿Cuánto depende de nosotros en todo lo que hemos escuchado estos días para que sea de una manera o que sea de otra? Porque recuerden que esos 144.000 sellados que se van a salvar no son 144.000 a la letra. Pueden ser más o pueden ser menos. Eso es un número simbólico. Si yo soy más santo, entonces serán más. Si yo soy menos santo, serán menos. Si yo soy más santo, ese tiempo será más breve. Imagínense el parto de una mujer, ese ejemplo de Jesucristo, con el fin de los tiempos. El parto de una mujer, los dolores que supone eso, que en vez de un minuto fuera media hora de parto. Se muere de un infarto de tanto dolor. Pues cuanto más yo sea santo, más se acortará el tiempo de esa persecución. Cuanto menos lo sea, pues más largo será ese tiempo en que el demonio podrá hacer más cosas. Y así, hasta que llegue el momento en que el último que se tenía que salvar, y ya ese será el fin del mundo. Para mí lo que es nuevo, eso es un descubrimiento, el que al demonio le interese no tanto la condenación, sino la no salvación. Eso es, porque el demonio es envidioso. Es el pecado principal del demonio, la envidia. O sea, él se recome de dolor cuando ve que un alma va al cielo. Porque lo ve como un mal para él el bien de esa alma. Bueno, pues lo contrario del Señor, que hay más regocijos en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los... Claro, pues ya falta menos. ¿Y cuánto vale dedicarse a salvar almas? Con la oración, con la penitencia, con el apostolado, con todo lo que sea, con la consagración personal. Eso vale mucho. Por eso dice Santiago que el que salva un alma, Dios le perdona un sinfín de pecados. En el fondo es como la comunión de los santos. Eso es. Esa es la comunión de los santos, es que todos tenemos la misma cuenta corriente espiritual. Todos tenemos, diríamos, en la iglesia como una especie de nivel de gracia. Si yo peco, entonces en la barca de la iglesia se hace un agujerito y empieza a salir de ahí. Diríamos todo el nivel de gracia, no todo, ¿no? Pero empieza a salir de ahí, ¿no?
Y si yo me confieso, tapo el agujerito. Y si yo rezo más y hago más virtudes, soy más humilde y caritativo, pues entonces es como si empezara a llover, ¿no? Y así es una guerra, porque mientras uno le está agujereando, otros están haciendo llover. Y cuanto más crece el nivel de santidad de la Iglesia, entonces esto se salvan más almas. Y por otro lado también, en el sentido material, cuanto más favorecemos que los matrimonios puedan ser familias buenas y que puedan tener muchos hijos y que cumplan la ley de Dios conyugal, pues más damos la oportunidad a que todos esos niños que están por nacer se puedan salvar y aumenten este número. Y el demonio al revés: aborto, anticoncepción, divorcio, homosexualidad, o sea, parejas homosexuales para que no puedan tener hijos. Todo al revés para que no haya gente en el mundo. Y las guerras, los asesinatos, todo para que ese que murió ya no pueda tener hijos. Hijos, hay que matarlos. Es el matador de niños. Sin embargo, en el vulgo, parece ser que cuanto peor están las cosas, antes va a venir el fin del mundo. Esa es la idea que hay, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que no, porque... Cuando hablamos, normalmente decimos, uy, qué mal está esto. Esto enseguida viene... que enseguida va a venir una catástrofe. Bueno, realmente los pecados, lo que hemos dicho ahora, los pecados hacen que aumente el poder de Satanás y entonces él desata todas estas guerras crueles. No es Dios. O sea, en el fondo no es que Dios castigue con una guerra, porque Dios no puede incitar a un Hitler para que haga el mal, eso no. Lo que hace Dios, que yo lo he explicado alguna vez, es decir, bueno, yo estoy aquí con una antorcha, ¿no?, que es la luz. Si tú te vas al lado del demonio que está en las tinieblas y te pegas un tropezón y te matas, yo no tengo la culpa. Eso es lo que hace la humanidad, se va a las tinieblas con el pecado y se pega tropezones, se suicida prácticamente. Y Dios pues lo permite en el sentido de que no hace milagros maravillosos para que el otro, diríamos, no haga el mal que podría hacerlo. Es, por ejemplo, eso es lo que algunos no entienden, ¿no?, que Dios tiene que hacer toda clase de milagros para impedir los males, porque si no ya no es Dios. Eso no tiene sentido, porque sería como obligarlo a él, y ya no sería Dios. Mira, es que si no consigues que esta bomba que va a matar a 100 personas, si tú, Dios mío, no la conviertes en una sandía, no eres Dios. Porque tú tienes que, con todo tu poder, evitar todos los males del mundo, hasta con milagros. No entienden, en el fondo, que Dios, y esto sí que lo tenemos que entender porque es una idea que se pierde y es fundamental, Dios es infinitamente digno. Y eso quiere decir que es libre. Todo lo que sea no pecar, lo puede hacer él. Que él dice, bueno, ahora el padre Dionisio, cuando salga de aquí del convento, se va a tropezar con el bordillo y le va a pillar un coche y le va a pisar la cabeza y se acabó el padre Dionisio. ¿Y qué tenemos que decir? Santificado sea tu nombre, fue tu voluntad. Porque él me dio tantos años y tengo que decir, bendito sea el nombre del Señor, lo dejó. O sea, él es libre. Él es libre. Todo lo que no sea pecar, claro, blasfemar Dios no puede. Pero todo lo que no sea pecar, él tiene derecho, porque es Dios. Y una vez que captamos eso, es cuando aprendemos a adorarlo. Pero si empezamos a trasladar los derechos que tiene Dios a mí, y decir que Dios es un Dios que tiene obligaciones para conmigo, es un Dios paracetamol, porque es un Dios para servirme a mí, para que yo esté contento y feliz como yo quiera, entonces ahí es donde ya no se entiende el concepto de misericordia, se tergiversa. ¿Cómo puede Dios permitir esto y lo otro? Pero si Dios es nuestro esclavo, pues si Dios tiene que hacer todo para que nosotros estemos aquí contentos y felices. ¿Entienden? Ya no están adorando al Dios verdadero, se han hecho un ídolo que no existe. Ese no es Dios. Un Dios esclavo que depende en todo lo que yo quiera y de que yo conozca y lo que yo me quepa en la cabeza. Pues eso es así. O sea, Dios, pues en su infinita providencia, a veces interviene y a veces deja hacer. Y eso lo hace por pedagogía para que nosotros captemos que en nuestras manos está la vida. No Él solamente, en nosotros también.
depende de ti también. Si yo te lo arreglara todo, pues sería un niño mimado que de mí no depende nada. Y Dios, como no quiere niños mimados, sino que quiere santos, entonces nos trata así, como padres responsables, que cuando conviene, pues le hacen ver al niño que se ha portado mal. ¿Va a haber más preguntas? Pues yo eso es lo que siempre pienso, que Dios, como Padre, como Creador, porque dicen, existe luego Dios que ama, quiere que todos se salven. Claro. No solo tantos miles, sino que Él quiere que todos. Sí, yo se lo explico. Sí, ya lo has explicado un poco. Él quiere que todos los que nazcan se salven, ¿no? Pero es lo que yo estoy diciendo, o sea, si hay algunos que van a rechazar la gracia divina, y Él lo sabe, entonces Él tiene que esperar a que ese número que Él ha determinado, que no es un número con nombres, no, es un número que Él ha determinado en este mundo. Él podía haber dicho, pues en vez de 100.000 millones, solamente quiero hacer un mundo para que se salven 1 millón, y después viene el fin del mundo, mucho más rápido, ya estaríamos de vuelta, diríamos, ¿no? Podía haber dicho eso, pero ha dicho, bueno, pues no, quiero un mundo generoso donde se salven muchísimos más. Y yo, Dios, lo que quiero es que cada uno que nazca pertenezca a este número. Cada uno que nazca, yo quiero, ya veo, que pertenezca a estos 100.000 millones. Lo quiero. Como yo sé que no me van a hacer caso muchos, pues tendré que esperar. Ahora, me explico ahora. Y luego también me hace pensar, por ejemplo, en el Evangelio, que a mí me gustaría mucho sacar de la Biblia todo lo que habla de la misericordia, de lo que, Sí, pues, sí. por ejemplo, lo del Padre bueno, lo del Hijo pródigo, pues que parece que es un Dios Claro, claro. que eso que nos dice, ahora pues has hecho esto, has hecho esto, sí, más bien. Pero otro se ha arrepentido, claro. Claro, ahí está. Es que, ¿por qué Dios espera? Pues porque espera a que se salven muchos, ¿no? O sea, Dios podría decir, pues ahora ya yo me pongo duro y se acabó, lo corto aquí y ya esto es una ruina, todo el mundo, pues nada, ya, se acabó, ¿no? Pues el Señor sabe esperar y ese que está pecando y pecando y pecando, el Señor le sigue dando gracia y sacrifica a santos y a mártires para que ese tenga más gracia y se convierta, ¿eh? O sea, todo eso entra en lo que estamos diciendo. Fíjese que la mayor misericordia de Dios es que sacrifique a los buenos para salvar a los malos. O sea, más misericordia que eso. O sea, y no solo con su Hijo, con los santos, con los mártires. O sea, hay un texto de la Sagrada Escritura, ahora se lo voy a decir. No le puedo decir capítulo y versículo, pero hay un texto que dice, no os preparéis lo que vais a decir cuando os llamen a los tribunales, etc. Ya el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que decir y serviréis de testimonio para que esos que os van a escuchar, los que os persiguen, tengan la oportunidad. O sea, que Dios permite que esos estén ya al filo de la espada para que el otro, el verdugo y el malvado, con ocasión de esa sangre, se convierta algún día, como pasó con Pablo, con Saulo. Fíjese qué misericordia más grande. Lo de María Goretti. María Goretti, mire, Francisco, ¿cómo se llama Francisco? Alejandro era un bala perdida. Igual, si no viola a María Goretti, a lo mejor se condena y todo. Y Dios lo pone de tal forma las cosas, sin querer el pecado de Alejandro, sin quererlo. Yo sé que Alejandro va a hacer algo malo. Ya. Bueno, pues yo le voy a dar una gracia muy grande a María Goretti, grandísima, para que ella sea mártir de la castidad. Y luego encima, cuando Alejandro está en la cárcel, le voy a decir a María Goretti que se le aparezca en sueños, echándole flores. Y ahí se convierte. Y sale de la cárcel y entra en un monasterio franciscano de Lego y aquí se salva. Murió muy bien. Fíjense, qué misericordia.
O sea, podía haber dicho, bueno, pues antes de que Alejandro haga esa cosa tan mala con María Goretti, lo que voy a hacer es que cuando se acerque le dé un patatús y se muera ahí de un paro cardíaco. Y se va al infierno, lo siento, pero a María Goretti no me la toca nadie. Y Alejandro que se vaya al infierno, ya está. Porque yo soy Dios y me da la gana y se va al infierno. Y María Goretti que no me la toquen. Podía haber dicho eso. Fíjese, qué misericordia de Dios, que voy a decir, bueno, pues ala, pégale 14 puñaladas a María Goretti. 14 puñaladas. Te dejo, no voy a convertir el punzón en un plátano. No voy a hacer milagros, la vas a machacar. Te voy a permitir que hagas eso. Fíjese. ¿Pero por qué? Porque yo sé que la sangre de María Goretti te va a salvar el alma y vas a ser uno de estos. Llame misericordia infinita, grandísima. Ahí se entiende, ahí se entiende. También cabría pensar que, por ejemplo, en ese número imaginario de Dios fuera toda la humanidad, pero luego dentro de esa humanidad hay quien se salva y hay quien no se salva. Claro, es que Él quiere que estos 100.000 sean todos los que nazcan. Yo quiero, es como si yo fuera Dios y dijera, yo quiero que todos los que nazcan sean estos. Y cuando nazca el número 100.000 millones, ya se acaba el mundo. Eso es, vamos, sería redondo, ¿no? Sería todo redondo. Pero como Dios no fuerza la libertad, a ver, voy a sacar esta alma, a ver, vaya, voy a sacar esta otra, vaya, y se va alargando el tiempo. Y dice San Pedro, no es que Dios no quiera cumplir la promesa, es que como es bueno, como es misericordioso y que quiere muchos con Él en el cielo, pues tiene que alargar el tiempo, aunque algunos más se condenen. Porque Él, a pesar de que se están burlando de Él, fíjese que es gordo, fíjese la misericordia de Dios, tantos que se burlan de Él con misas satánicas y sacrilegios de la Sagrada Forma y todo eso, y a pesar de todo Él dice, no, todavía no acaba el mundo, vamos a esperar, vamos a esperar. Misericordia infinita, misericordia infinita. Yo creo que la Virgen más de una vez ha dicho que mira que ya está el Señor hasta así, que la copa está... Sí. ¿Y eso por qué lo dice? Para que recemos, claro. Y diríamos el castigo que viene pues sea menos duro y más breve. Eso es, si se acuerdan, la primera conferencia que yo les di hace bastante tiempo, los 3 cálices. Sí. Los 3 cálices que son el Getsemaní. El primer cáliz era el que primero le presentaba al Padre, pero en realidad el Padre quería los otros 2, ¿no? Le presenta al Padre y dice, mira, una pasioncita más o menos, se salvan unos poquitines, y los demás fuera. Y le inspira a su mismo hijo que, no, Padre, pase de mí este primer cáliz. Y entonces Dios le concede un segundo cáliz que es la salvación de muchísimos más. Y la prueba es que le manda un ángel para consolarlo, le dice, sí, te ha concedido el segundo cáliz. Y resulta que después de que le manda el ángel para consolarlo, suda sangre, todavía sufre más. Todo concuerda. Y además la carta a los hebreos que dice lo mismo. Y luego quedaba el tercer cáliz, que es del que estamos hablando ahora, la Iglesia. ¿Qué pasó Jesucristo? Que fue a ver cómo estaba el tercer cáliz a esos 3 que estaban durmiendo. Ese era el tercer cáliz. En vez de beber el tercer cáliz y ayudarle a Jesús, que les dijo, orad mientras yo estoy allá, que digo, orad, bebed el tercer cáliz, ayudadme, porque si bebéis el tercer cáliz, se salvarán muchísimos más. Y se quedaron durmiendo. Eso es un símbolo de la séptima iglesia, que es la Odisea. El juicio de una iglesia adormilada. Porque eres tibio, no eres frío ni caliente, pues ahí vio, Jesucristo ahí vio a los 3 discípulos durmiendo la Odisea. El tercer cáliz se bebió muy poco. Vamos a ver. Todavía quedan 30 segundos. Entonces vamos a dar gracias. Padre, nos corresponde a nosotras como religiosos, o sea, ser como Jesús santo, ¿no? Sí. Tener paciencia. Ustedes son las profesionales de todo lo que estamos diciendo. O sea, se lo voy a explicar. Hay algunos
que en su vida cotidiana son profesionales de la medicina, pero también tienen que ser buenos católicos, pero son profesionales de la medicina, dedican muchísimas horas a la medicina. Otro es profesional de la albañilería, otro en fin. ¿Y ustedes de qué son profesionales? De lo más importante de todo, de la oración y de la penitencia, por eso del estado de perfección. ¿Que también pueden ser perfectos los laicos? Sí, incluso más que los religiosos. Lo que pasa es que los religiosos con su vida lo que hacen es profesionalizarse. Mi profesión es esa, buscar la santidad, y para eso dejo todo lo demás. El no tener familia, el no tener administración de bienes con propiedad privada, en fin, todo eso, la obediencia, el no hacer yo lo que quiera, sino que estar dependiente, los consejos evangélicos, es lo que a ustedes les hace profesionales en la santidad. Que luego resulta que uno es profesional en medicina y es un médico horrible, y más que hace matar sanos. Bueno, también hay religiosos que de religiosos tienen muy poco, y que siendo profesionales de la virtud resulta que son, pues, todo lo contrario, desgraciadamente. Bueno, pues esos tendrán todavía, yo sé que esta palabra no gusta, no lo voy a decir, ¿no? Pero tendrán más palos, no voy a decir otro sinónimo, ¿no? Nosotros estamos llamados como a la petición de la caridad como profesión, ¿no? Claro. Respecto a caridad que se decía. Así es. Pero eso es para todos más como profesión. Claro, o sea, todos tienen que vivir la santidad. Lo que pasa es que ustedes han escogido un estilo de vida que prácticamente eso es lo suyo, sin que le divida el tener que ser médico, el tener que cuidar niños. ¿Me explico? O sea, ustedes psicológicamente tienen un límite. No pueden ser muchas cosas profesionales a la vez. O sea, imagínense uno que es profesional de medicina, de derecho, de construcción, o es un superdotado, o se queda mediocre en todo, porque el que mucho abarca poco aprieta. Pues bien, el buen profesional se dedica a una sola cosa. Y fíjese que el médico incluso tiene su especialidad, ya no puede ser médico perfecto en todo. Pues ustedes, repito, por esa limitación psicológica que todos tenemos, bueno, yo aparto el tener familia, yo aparto el tener que dedicarme a la medicina, yo aparto el tener que irme a misiones, y me dedico a la oración y a la penitencia, por los consejos evangélicos. O sea, y encima en clausura, para que todavía me distraigan menos. Vamos, eso es la requete profesionalización de una persona en la santidad. Es poner todos los adjuntos lo más favorables posibles para que yo me dedique a eso. Decía Santa Teresa, ¿qué sería del mundo si no fuera por los religiosos? Vaya frase, vaya frase. Perdón, iba a decir algo. Yo ya paro. A ver.